de esta nueva semana. Solamente comentarles de que al inicio de esta nueva unidad vamos a intentar ver toda la parte, una parte cultural muy importante de por sí de japonés, de Japón más que todo. Es una representación teatral bastante importante que vamos a intentar ver un poco en la clase de hoy a nivel un poco más global. Ahora, no sé si alguno de ustedes de estos colores del fondo de la diapositiva les dice algo. No les recuerda algo así que hayan visto, para los que están muy metidos ahí en la parte de la cultura. No. Bien. A ver, yo voy a intentar ilustrarles un poco de qué trata. Estos son los colores de fondo o los colores de del telón del teatro Kabuki de Japón. El teatro Kabuki es uno de los 3 artes más representativos de todo el país, en el cual, junto con el Yoruri y el teatro No, son la trilogía de la máxima expresión teatral japonesa. Estas son artes muy antiguas, por ende, cuando hablamos de teatro japonés tradicional, no hay que esperar nunca un teatro de modo occidental, en el cual uno va a ver situaciones de comicidad o de drama o de introspección. Muchas veces con el teatro tradicional japonés lo que se ve son representaciones de hechos históricos o representaciones de obras teatrales que datan bastante de la antigüedad. O sea, estamos hablando de obras creadas en el año 1200, en el año 1300 y así sucesivamente, o de leyendas japonesas. Entonces, el teatro tradicional japonés es ese. Y uno de esos 3 es el Kabuki. Ahora, ¿qué les voy a mostrar yo? No les voy a mostrar una representación de Kabuki ni demás, porque creo que ya un poco de noción global de eso ya lo hemos visto en clase en algún momento. Lo que sí les voy a mostrar es un video muy curioso e interesante que trata de un video de seguridad que muestra una aerolínea japonesa a los viajeros antes de despegar. Y es curioso porque, de hecho, en muchos países, muchas aerolíneas nacionales, en ese video muestran un poco de su cultura, la cultura del país. Por ejemplo, Francia tiende a mostrar un poco su cultura. Vi recientemente la de Aeroméxico y también intentan incluir unas partes culturales, ¿no?, en el video. Japón se había quedado un poco atrás a lo largo de la historia, como que no había no habían incluido casi nada, así que cuando eligieron incluir en su video algo cultural, lo que hicieron fue tomar a los personajes del teatro Kabuki para dar ellos las señalizaciones de seguridad a los viajeros. Entonces me pareció muy curioso y también bastante útil a nivel lingüístico mostrarles este video. De hecho, es lo que voy a hacer. Vamos a ver este video que dura unos minutos, en el cual claramente está en un japonés un poco avanzado, así que no es eso lo principal que van a identificar, sino intentar ver las estructuras que utilizan al momento de decir órdenes, de dar órdenes y pedir por favor cosas, ¿no? De ese mismo aspecto también intenten identificar uno que otro personaje kabuki que encontramos en el video, de modo que van a tener una visión global un poco también de los personajes de este tipo de teatro. ¿Ven? Así que si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a continuar. Si alguien tiene alguna duda, por favor, díganme. ¿No? ¿Todo bien? Hasta el momento no, Sensei. No. Okay. Bien, entonces vamos a pasar a ver el video. Bien, préstele por favor mucha atención a lo que ven y a lo que escuchan también de alguna forma. ANA, Inspiration of Japan. Welcome on board. これより機内の安全についてご案内します。 May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。 Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 脱出の妨げとなるため通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。 For a smooth evacuation, nothing should block the aisle or exits. 離陸着陸の際は座席とテーブルを元の位置にお戻しください。 Return your seat and table to the original position during takeoff and landing.
ベルト着用サイン点灯中並びにお座りの間は常にシートベルトをお締めください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten, raise the flap. 携帯電話などの電波を発する状態にある機器はご使用になれません。 Electronic devices emitting radio waves cannot be used on board. 電波を発しない設定に切り替えていただくか、電源をお切りください。 Switch them to airplane mode or turn them off. 機内は通路を含め禁煙です。化粧室でのタバコは航空法で禁止されています。電子タバコもお控えください。 Smoking and the use of e-cigarettes is prohibited in the cabin, including in the aisle and lavatory. 次に非常用設備をご案内します。 We will now explain the emergency equipment. 酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。 Oxygen masks will drop down when necessary. マスクを強く引き寄せ、鼻と口に当てて呼吸してください。 Pull the mask firmly towards you, place it over your nose and mouth, and breathe normally. ゴム紐を頭にかけ、長さを調整してください。 Put the elastic band over your head and adjust it by pulling the ends. 緊急の場合は乗務員の指示に従い、衝撃に備える姿勢をとってください。 In an emergency, brace for impact. 安全のしおりをご確認いただき、ご自身の姿勢を確かめてください。 You can check your brace position on the safety instructions card. お近くの非常口をお確かめください。 Please check your nearest emergency exit. 脱出の際には経路と非常口を示す明かりが点灯します。 Emergency lights will guide you to the exits. 乗務員の指示に従い行動してください。 Remain seated and wait for instructions. 脱出時の撮影は禁止です。 Photography is prohibited during evacuation. 手荷物は一切持たずに脱出してください。脱出の妨げやスライドを破損する恐れがあります。 Leave all baggage behind, as it may hinder evacuation or damage the slide. ハイヒールは脱いでください。スライドを破損する恐れがあります。 Remove high-heeled shoes, as these may damage the slide. スライドを使用する際は両腕を前に伸ばし、上体を起こして滑ります。 Put both arms out, sit up straight, and slide down. 援助する場合はスライドの横に立ち、体を引き起こしてください。 Help others up to their feet. 立ち上がり、すぐに飛行機から離れてください。 Move away from the aircraft immediately. 救命医は座席の下または横にあります。 A life vest is under or beside your seat. 袋から取り出し、背当て布を後ろにしてかぶります。 Slip the life vest over your head. 両側の金具を前の留め金にかけ、左右に引いて締めます。 Fasten the buckles and tighten the straps. 非常口または翼の上で前の引き手を強く引いて膨らませてください。 Inflate the life vest at the door or on the wing by pulling the red tabs down. 膨らみが足りない場合は両側のゴム管を吹いてください。 If you need more air, blow into the tubes. 座席ポケットの安全のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket. ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact a cabin attendant. はい。どうでしたか? ¿Qué tal estuvo? Interesante. Yo la verdad es que nunca he visto el teatro Kabuki. ¿Cómo han podido notar, ¿no? El teatro Kabuki está lleno de personajes que son, de alguna forma, han sido capturados en cierta representación, en cierto momento histórico. De hecho, las vestimentas del teatro Kabuki no son vestimentas como se visten tradicionalmente actualmente las personas en Japón, sino que como se vestían en otros periodos, ¿no? Como por ejemplo en el periodo Edo o en el periodo antes de Edo, ¿no? Periodo Heian, por ejemplo, que es un periodo bastante primordial también en la historia japonesa. Estamos hablando de periodos históricos que van del año 1000 a después. Ahora, ¿qué otra cosa hemos podido notar? A ver, primero, hagamos la pregunta más lingüística. Por ejemplo, las prohibiciones o la parte de, más que todo, de por favor, ¿no? Por favor, no hagas esto. Por favor, haz esto, ¿no? ¿Qué es lo que dicen en las... ¿Qué estructura utilizan en el video? Que ya hemos visto también, ¿eh? ¿Kudasai? El kudasai. Bueno, el kudasai utilizado con una forma en T, ¿no? Por ejemplo, no hagas esto, no shinai de kudasai. O también te wa ikemasen, también la han utilizado un par de veces.
Son estructuras para prohibir o pedir por favor algo, ¿no? Recuerden que en este contexto es muy formal para los japoneses, también en general, de hecho. Las aerolíneas tienden a hablarte bastante de usted cuando uno viaja, porque justamente es un contexto que no sé por qué motivo, pero requieren cierta formalidad. Entonces, como que se intenta un poco también dejar bien en claro de que las personas que trabajan ahí, los famosos sobrecargos, no son aquellos los que llevan la autoridad en el vuelo. Entonces hay que seguir un poco las instrucciones de ellos y por eso se utiliza también la forma formal de las peticiones, también para expresar respeto hacia el cliente, pero también para dar bien clara esta distinción de quién está al mando de, ¿no? Para dejar bien clara lo que es la parte de respeto y de seguridad más que todo, ¿no? Ya que se tienen que seguir las instrucciones de los sobrecargos. Ahora, pasando a la parte cultural. Aquí vemos una escena, perdónenme, no sé si estaban aquí, cuando van entrando al final, capaz. Déjenme ver si es que están todos los personajes de Kabuki. No, no están, pero hay una escena en la que creo que están todos. Aquí, más o menos. Vamos para acá. Bien, por aquí, ¿no? ¿Qué personajes podemos notar? ¿A qué representan estas personas que están vestidas de cierta forma? ¿Qué personaje notamos? A ver, por ejemplo, ¿este personaje qué es? ¿A qué está representando? Que ustedes más o menos así de noción. Un rey, ¿no? A mí se me ocurre una deidad o algo así. Una especie de deidad también podría ser. En realidad está representando un samurái. ¿Ok? Está representando a un samurái que hace las mismas pases de una deidad, una especie como de samurái poseído por la ira. Eso es muy típico de la cultura japonesa, muy típico del teatro japonés, ¿no? El teatro japonés intentan representar no personajes en sí, o sea, no son personajes en sí, no son emociones o sentimientos también en muchos teatros. Por ejemplo, por eso ven el maquillaje del personaje, no tiene estas líneas rojas, como podemos observar en su rostro y en todo su cuerpo. Es como si tuviera mucha ira dentro que ya no la puede contener. Es una especie de representación de por sí de lo que era la función del samurái, ¿no? Los personajes del kabuki representan una emoción diferente, una especie de situación sentimental distinta. Por ejemplo, los niños. De hecho, es muy controversial del mismo Japón, antiguo, no actualmente, el uso de niños, entre comillas, en las representaciones, pero ellos representan la pureza. De hecho, tienen todo blanco, ¿no? Tienen su traje blanco y lo demás. Todo esto representa lo que es la pureza en el teatro kabuki. De repente también tenemos la representación de la persona del centro. ¿Qué es esta? A ver, déjenme ver si es que la encuentro por aquí. Aquí está, ¿no? Ok, ¿a quién está representando según ustedes este personaje? Lo opuesto del samurái, tal vez. Pero así, estereotípicamente hablando, si caemos en ese aspecto, ¿a quién es? ¿Qué sexo? Una mujer. Ok. Ahora, esta es otra parte muy interesante de los teatros en Japón. Los teatros tradicionales, atención, no estoy hablando de los teatros modernos, eso sí, son otro punto aparte. Estoy hablando de lo que es tradición. Ahora, aquí viene una parte histórica muy interesante que espero no les aburra porque es necesario igual para entender ciertas representaciones culturales en el país. En el teatro japonés tradicional no hay mujeres. No hay mujeres de por sí actuando. Esta persona es un varón, una persona de género masculino, mejor decirlo así, que se instruyó toda su vida para representar un rol femenino en el teatro tradicional del kabuki. Esto se debe a que, hablando en los años 800 o en el año 900, en el año 1000 y así sucesivamente, en Japón empezaron un poco a desarrollarse en esos 1300 por allí, lo que eran los distritos del placer. En otras palabras, ¿no? Unos lugares en los cuales había un poco de cosas prohibidas en el resto del país. O sea, en lugares donde se admitía, por ejemplo, representaciones teatrales de cierto tipo, encuentros de cierto tipo, ¿no? Entre grandes altos rangos o personas adineradas de los shogunatos, junto con cortesanas y de repente otro tipo de situaciones un poco más
al momento prohibidas. Y con eso no estoy hablando de algo en específico, no estoy hablando, por ejemplo, de la prostitución, sino estoy hablando más, qué sé yo, estaba prohibido para que las mujeres muestren, no sé, los codos. Ahí se mostraban los codos. O sea, este tipo de cosas. No necesariamente lo llevemos al extremo de otra parte, que también había, por supuesto que sí, pero no era solamente eso, ¿no? En los distritos del placer, capaz habían libros prohibidos que habían sido censurados por el shogunato y que ahí se encontraban y que ahí los podías leer, por ejemplo. Claramente, ingresar a este tipo de lugares tenía un costo, por ende era muy de élite, ¿no? Eran solo las personas muy adineradas podrían permitirse estos escapes de... ¿Qué sucede en el teatro tradicional japonés? Siendo tan tradicional, de repente al inicio de estas artes, los únicos que estaban aptos para ver este tipo de teatro eran el emperador y toda la familia y la corte imperial. Luego, con el pasar de los siglos y la clase económica de los trabajadores, ¿no? Empieza a hacerse fuerte. Ahora ya no solamente el emperador tiene dinero, sino también el que tiene el que tiene 500, no sé, hectáreas de cosas y produce arroz, ahora también él tiene dinero. Y esto molestaba un poco a las personas dentro del shogunato. Shogunato, recuerden que es la forma de llamarle gobierno antiguamente a Japón, al territorio japonés. Molestaba porque entonces eso quería decir, ¿no?, que ahora que la clase media también tenía poder económico, por ende, terminaba teniendo también poder político, como sucede actualmente en el resto del planeta. Esto molestaba, ¿no?, también a la parte del gobierno porque pues se sentían amenazados de cierta forma, ¿no?, que ahora ya no eran solamente ellos, sino también otro muy buen grupo de personas. Y no estamos hablando acá de pocos, eran muchos, ¿no? En cierto punto Japón llegó a tener personas pues, que antes eran de clase baja y que ahora pasaron a ser de clase media alta, y esto molestaba mucho. Estas personas de clase media alta veían injusto que el arte, el entretenimiento estuviese solamente seccionado para la gente rica o con poder. Por ende, comenzaban ellos también a instaurar ciertos teatros de alguna forma clandestinos, no autorizados por el shogunato, en el cual había representación de kabuki, y en esas épocas sí había la inclusión de mujeres. La inclusión de mujeres en un Japón medieval pues llamaba muchísimo la atención en la sociedad, ¿no? Porque pues imagínense, ya hoy en día en muchos países es wow ver a una mujer, no sé, que enseña un hombro, ¿no? Hasta en nuestros mismos países occidentales de repente a veces se cae en el ser retrógrada y a criticar a una mujer cuando sale vestida de cierta forma. Imagínense un Japón medieval, peor aún. Entonces esto suscitaba muchos comentarios malos por parte de la alta clase aristocrática japonesa, lo cual llevó al emperador de esas épocas a poner una especie de pare a esta situación. ¿Cuál fue su pare? El prohibir la inclusión de mujeres en el teatro y en cualquier arte de por sí. Estaba completamente prohibido. ¿Qué sucede cuando ya hay personajes establecidos en los teatros? Por ejemplo, el teatro tradicional son de personajes establecidos que se repiten siempre. Son los mismos personajes que cumplen una y otra acción distinta, pero los personajes son siempre los mismos. Uno de estos personajes era justamente la representación de la geisha o de una mujer japonesa de esas épocas. Cuando ya no habían mujeres, pues era bastante imperioso que el personaje continúe. Entonces, buena parte de actores de género masculino se empiezan en ese momento a perfeccionar en una sola forma de personaje que se llama onnagata. Onnagata es una palabra compuesta por onna, que es mujer, y gata, que es silueta o modo. Entonces, una silueta de mujer, una forma de mujer, un modo de comportarse, entre comillas, de mujer, es onnagata, lo cual justamente es un tipo de personaje del kabuki realizada actualmente por varones después del decreto imperial, no en el Japón medieval. Se quedó así. Hoy en día no es que esté prohibido, hoy en día por ley que estén o no las mujeres, pero ya es tradición que no lo haya, ¿no? Entonces, que no hayan mujeres en el teatro tradicional. Por ende, cuando vean estos personajes que tienden a tener o nos dejan una noción como de género femenino, sepan que detrás hay una persona de género masculino que, como sucede en Japón en todas las artes, se preparan literalmente toda su vida, desde que son niños. Por ejemplo, si naces en una familia de teatro tradicional, pues ya desde que eres niño tienes que intentar ver
a encontrar qué personaje quieres ser en el teatro, porque está de por sí que vas a continuar la tradición. De muchos de ellos no es mal visto, para nada mal visto allá, que elijan porque es uno de los considerados más complejos, ¿no? Porque hay que estudiar la forma femenina, hay que estudiar las actuaciones, entre comillas, femeninas, ¿no? Para representar el personaje. Entonces, es de mucho prestigio decir que eres una gata, que eres parte del teatro tradicional y que haces una gata, es muy, muy, muy prestigioso a nivel artísticamente hablando, ¿no? Entonces, por eso también les quería comentar esa parte. Sí, Elian, ¿ibas a decir algo? No te oigo. No, no, para nada. Los extranjeros no tienen la autorización de expresar, digamos, el teatro kabuki oficialmente hablado. O sea, puedes irlos a ver, no puedes ir a ver la representación teatral, pero sería completamente extraño para ellos, o sea, darte la autorización de ser uno de los personajes. O sea, si eres extranjero y vives en otro país y quieres hacer una representación de kabuki, pues eres libre de hacerlo, ¿no? Respetando todo el arte y demás. Pero en el mismo Japón, pues sería un poco extraño, ¿no? De repente, que haya un extranjero allí representando un arte tradicional. No sé si me dejo entender. ¿Mm? ¿Sí? Sí lo pueden estudiar, atención, ¿eh? Sí hay academias de kabuki, academias de arte tradicional, claramente uno está admitido a hacer, pero hablamos acá de cosas culturales, ¿no? Entonces, un poco así, les cambio la pregunta, ¿no? ¿Se sentirían bien del todo si, por ejemplo, un extranjero representaría una obra muy, muy tradicional mexicana? Va un poco a tocar sensibilidades o de repente uno se siente un poco invadido de ciertos aspectos. Entonces, no del todo es bien visto, ¿no? Ya que es algo inherente al país, entonces es algo mucho más cultural, por ende lo puedes hacer, pero de modo no oficial. Oficialmente hablando, pues sería casi imposible, ¿no? Emanuel Sam, ¿te escucho? A mí me surge una duda. Sí. Bueno, como resumiendo como muchas cosas de Japón, Ujú. Japón es como muy arraigado hacia cosas culturales. O sea, Sí. aquí en el teatro kabuki los extranjeros no tienen cabida. Mm, Ya había dicho yo que practicaba kendo. El kendo, una mm, de las máximas cosas por el cual no se hace olímpico es también para no perder la hegemonía con ujú. otros países, como pasó con el karate. Pero Ajá. me surge la idea, ¿por qué con el idioma a veces no son así? ¿Por qué aperturaron tanto hacia el inglés Mm. al grado de que muchas palabras suyas las sustituyeron por palabras en inglés? Eso es más histórico que cultural. De hecho, la respuesta va más por la historia. Recuerda que Japón fue un país cerrado hasta fines de 1800. O sea, no estamos hablando o sea, nuestros países, por ejemplo, Perú, México, o sea, siempre fueron países abiertos. O sea, si tú vas a ver la historia del país, pues tiene influencia y contactos con otras culturas desde la colonización prácticamente. Esto no sucedió en Japón. O sea, Japón es un país relativamente nuevo en cuestión de globalización. Por ende, habían cosas que ya existían en el resto del planeta, pero que en Japón no. Obviamente, al momento de entrar en contacto con otras cosas, pues se otorgó la palabra inglesa o la palabra del país de origen, no para describir a ciertas cosas. Entonces, como te digo, en ese caso la explicación va más a nivel histórico que cultural. Claramente, por ejemplo, teléfono celular, que es sumaho, ya luego se le fue dando una palabra nativa, que es keitai denwa, ¿no? Un poco para representar nativamente con palabras, pero ya pocos lo utilizan, no solo en contexto formal, como por ejemplo en el video, no dicen keitai denwa, wa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la gente dice sumaho o denwa simplemente, ¿no? Entonces va un poco más por allí, ¿no? Como Japón llegó tarde a la parte de la apertura, entonces pues le tocó simplemente añadir léxico extranjero a palabras que denotaban objetos o acciones que ellos no contemplaban en su sociedad. Entonces así fue, de hecho. No sé si me dejé Ok. entender. Hi, sensei. Mm. Y con la parte de artes marciales es cierto que se busca una ligera hegemonía, pero mira que son muy abiertos en ese aspecto, ¿eh? O sea, les gusta mucho que los extranjeros practiquen sus artes marciales. O sea, les gusta porque ellos lo ven. O sea, porque tienen que entender que Japón y los japoneses, a ver, atención, siempre no cayendo en generalidades, pero basándonos más en estadísticas, son reconocen mucho el esfuerzo del extranjero cuando haces algo inherente a su cultura o a su idioma.
sea, para ellos no es, qué bien, pues tienes que aprender porque si quieres vivir acá. No, es un gracias por haber querido aprender para poderte comunicar conmigo, por ejemplo, si estamos aprendiendo su idioma. O sea, tienen que verlo todo desde un punto de vista en el que la otra persona se baja un escalón en el rango de jerarquía, por así decirlo. Y esto es muy complejo de entender para un occidental porque a nosotros nos enseñan desde niños la meritocracia. Desde niños nos enseñan que nosotros tenemos que ser mejores que los demás. Y así está bien para nosotros, entre comillas. Eso es lo que nos enseñan siempre. Tú tienes que esforzarte porque tienes que ser los mejores. Siempre es así. En cambio, para ellos no. Es esforzarte, sí, también te da beneficios personales, pero el esforzarse es un poco más para hacer mejorar no a ti mismo, sino a toda la sociedad. Entonces, desde niños a ellos se les inculca el hecho de una comunidad que va creciendo a la par, juntos con todos. No se les inculca, tú tienes que ser más que el resto. Entonces, eso es un poquito la diferencia entre Oriente y Occidente en cuestión de esta parte. Entonces, ellos reconocen esta parte a las personas, no por una cuestión de, como lo dirían, por ejemplo, sin ir muy lejos en Estados Unidos, ¿no? Está tantas cosas que uno ve de la gente un poco, a ver, vamos a dejar los adjetivos descalificativos, por así llamarlo, pero la gente que de repente dice, si vienes a Estados Unidos, acá se habla inglés. O sea, primero que todo, no. Segundo, ¿por qué? Y tercero, o sea, es como que poner el punto de vista realmente muy, desde una forma muy grosera y fea, ¿no? Ellos en Japón te dirían, pues no, es que si vienes a Japón, lamentablemente nosotros no hablamos tu idioma y yo te agradezco que tú tengas la intención y ganas de querer comunicarte conmigo y con mi sociedad aprendiendo mi idioma. O sea, el punto de vista es distinto, no sé si me dejo entender con esto, ¿no? O sea, no es ven y pues ya está en ti, no, es gracias por intentar. O sea, es otro punto de ver las cosas que nosotros no estamos acostumbrados, así es. A no ser que tengamos ya contacto con cultura japonesa o personas de Japón desde muy pequeños, ¿no? Pero nos cuesta de repente ver, cambiar nuestro lente del cual filtramos la realidad, ¿no? Porque allá es distinto. Y con allá me refiero a Japón, a China, a Corea, ¿no? Se intenta ver las cosas desde otro modo. Sí, son más considerados, eso sí. De hecho, sí. No todos, claramente hay muchos japoneses pues, que son, vamos a llamarlos así, para nada representantes de lo que uno considera lo que es, lo que es ser japonés, ¿sí? Pero en general, generalmente hablando, sí tienden a ser muy considerados como los demás. Y todo eso se representa en el arte. Todo eso lo van a ver representado en el arte, ¿no? Y en sus formas de expresarse y en el idioma mismo. ¿No? Imagínense que el japonés tiene un idioma variante en cuestión de jerarquías. ¿Y por qué creen que es eso? ¿No? Justamente por el respeto, que le dan mucho más peso, ¿no? a toda esa situación. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien. 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 Bien, la clase de hoy ha sido un poco más cultural que de por sí, que gramatical o que conversacional, pero espero que les haya ayudado un poco a expandir esta parte de cosas culturales que de repente en el curso no vemos tan a frecuente, pero que cuando vemos me gusta dedicarle la clase porque es justamente necesario entender cómo funciona la cultura para poder seguir entendiendo cómo funciona el idioma de ese país. Porque ya saben que un idioma refleja en la gran mayoría de casos cómo se comporta una sociedad entera. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya parecido útil y de mi parte sería todo por hoy. Nos estamos viendo el día de mañana. ¿Bien? Que tengan una bonita tarde, chicos. Cuídense. Igualmente, arigato gozaimasu. Arigato. Matashi también, cuídense. Matasta.